Hoy vamos a tener una conversación un poco diferente acerca de cómo renuncié a mi trabajo corporativo cuando descubrí varias cosas que no estaban bien, por lo menos desde mi punto de vista. Eso es lo que te quiero comentar hoy. La gente que sigue mi canal sabe que normalmente hablo de hipotecas, de finanzas, de cómo comprar tu casa en Estados Unidos, pero también es importante para muchos saber, porque me lo han preguntado, saber quién soy, saber de dónde vengo. Me llama gente prácticamente de todo el mundo. Me han llamado gente de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, por supuesto, pidiéndome la asesoría financiera que yo prometo, específicamente en la compra de casa de Estados Unidos. Pero el día de hoy te quiero explicar de dónde vengo, de ese mundo corporativo que muchos viven, que otros añoran y que muchos más ven de lejos y les da curiosidad. ¿Qué sucede ahí? Yo te voy a contar mi experiencia. Yo me inicié en el mundo de las finanzas y los bienes raíces antes de graduarme, antes de terminar la universidad. Recién graduado, inmediatamente empecé a trabajar en el sector financiero. De hecho, recibí una propuesta para trabajar en un gran banco, donde además me ofrecieron pertenecer a un grupo de élite de 200 personas a nivel nacional en ese banco, oferta que finalmente rechacé para irme con otra institución que a mi forma de ver en ese momento me ofrecía mejores condiciones. Sin embargo, me he seguido preguntando durante algunos años, durante algunos momentos en mi vida, qué hubiera pasado si yo hubiera tomado esa decisión de irme con ese gran banco. Aprovecho esta reflexión para comentarte que no dejes de hacer aquello que realmente desees en tu corazón, porque lo único de lo que te puedes llegar invariablemente a arrepentir en tu vida es de aquello que no hiciste. Así que no dejes de tomar las decisiones. Curiosamente, por aquellos años, yo recién graduado, tuve mi segundo empleo con mayor responsabilidad, tanto laboral como financiera, que nunca he tenido. Te estoy hablando de hace aproximadamente 20 años, donde yo personalmente, no la empresa, yo, Alberto, tenía a mi cargo un presupuesto mensual de $2 millones. Es decir, yo era responsable, yo firmaba mensualmente $2 millones en gastos para esa empresa. Esto era una responsabilidad enorme que yo con mucho gusto asumía y disfruté muchísimo ese trabajo, aprendí mucho y desde esos años yo me di cuenta que por algún motivo que en aquellos días no reflexioné mucho, pero yo me daba cuenta que a los directivos de la empresa les caía bien y por eso día a día me daban más responsabilidad. Recuerdo que uno de ellos se me acercó en una ocasión y me preguntó si yo estaría dispuesto a trabajar con él los fines de semana. Y yo, por supuesto, joven, sin familia, sin ninguna responsabilidad mayor, acepté. Entonces empecé a trabajar con él dentro de la misma empresa, pero en otro departamento. Empecé a trabajar con este otro directivo durante los fines de semana. Es decir, de lunes a viernes tenía mis obligaciones en las cuales yo firmaba estos $2 millones al mes y los sábados y los domingos trabajaba con él en su área. Él como directivo de la empresa tenía esa autoridad para ocuparme, se puede decir, durante los fines de semana y por esa función me daban un sueldo extra. La verdad es que en aquellos días yo ganaba el equivalente a tres personas profesionales, no tres salarios mínimos, no, yo ganaba lo de tres profesionistas. Recuerdo en aquellos días había un banco dentro de la empresa, una empresa muy grande,
Había un banco dentro de la empresa y yo tenía un portafolio pequeño de plástico y yo iba al banco, imagínate en aquellos tiempos, cada viernes, no recuerdo si era todos los viernes o cada 2 semanas, iba yo con mi pequeño portafolitos y me lo llenaban de billetes, un portafolio lleno de billetes, parecía que estábamos haciendo ahí una operación mafiosa, que estaba sucediendo algo extraño ahí, pero era mi sueldo lo que yo estaba cobrando en esa empresa. Años después, algunos años después, ya en Florida, trabajo para otro gran corporativo y en este gran corporativo no tengo 2 millones de dólares en presupuesto para gastos y este empleo es el que, desde mi punto de vista, en el cual he tenido el mayor privilegio por haber generado para esta empresa arriba de 1 millón, entre 1 millón y 2 millones de dólares también al mes. No de ingresos, no en ventas, porque yo no era vendedor. Yo toda mi vida trabajé en el área financiera de las empresas. Para esta empresa en Estados Unidos, en Florida, yo generaba un ingreso mensual de 1 a 2 millones de dólares, porque yo estaba encargado de una sección muy específica que requería análisis financieros y legales de las empresas, de lo que realizaba, de las operaciones que realizaban otras empresas con la cual yo trabajaba, y yo estaba encargado de multarlos, es la verdad, yo los multaba y en multas yo reunía casi 2 millones de dólares al mes. Empezaron a llegar nuevos ejecutivos, nuevos directivos y al final de cuentas decidieron despedirme porque era de los más jóvenes de mi grupo. Y cuando me decidieron despedir, yo fui a hablar con el nuevo director y le expliqué lo que yo estaba haciendo para la empresa y de inmediato reversó mi despido y seguí trabajando para esa empresa. Unos meses después, vuelven a renunciar algunos directivos, una empresa muy grande en Estados Unidos, y renuncia nuevamente mi jefe y el nuevo jefe que llega dice una vez más, los más jóvenes se van a la calle. En ese momento fue ya la segunda vez que esto sucedía y sinceramente tomé la decisión de no ayudarlos más. Así como lo oyes, no ayudarlos. Yo le estaba dando a ganar a la empresa 2 millones de dólares al mes y ellos sencillamente estaban decidiendo que yo no era lo suficientemente bueno para ellos. Con eso te puedes ir dando cuenta cuál es el valor que tú tienes para la empresa y que incluso dando todo, ya ni siquiera hablo de mi tiempo, no hablo de mi esfuerzo, de mi fidelidad, de mi compromiso, les estaba dando millones de dólares al mes y ni así fueron capaces de ver el valor que yo tenía como persona para ellos. Así que salí de ahí, terminé aterrizando en una empresa donde en las primeras 2 semanas, recuerdo, había un enredo un poco legal de seguros con otra empresa y en aproximadamente 2 semanas, menos de 2 semanas, conseguí un cheque para esa empresa de más o menos $60,000 y lo entregué. Así empezó mi historia en el último empleo corporativo que tuve. Desde ahí volví a comprobar en mi mente todo el valor que yo estaba generando para las empresas y que estaba recibiendo a cambio. Ahí fue donde lo primero que descubrí de algunos puntos que voy a tocar hoy, solo 3 realmente, es que para la empresa somos solo números. Obviamente no vamos a hablar en general, ni estoy hablando de tu caso, estoy hablando del mío. Para las empresas solo somos números y para la empresa estamos cambiando nuestro tiempo por una cantidad fija y acordada de dinero. Eso es verdad, hay que decirlo. Lo segundo que yo pude observar es que entre más dinero ganas conforme va avanzando tu vida, me refiero en un empleo, más trabajo te cuesta dejar ese empleo, porque cada vez estás más cómodo y conforme vamos ganando más, vamos aumentando nuestro nivel de gastos. Por acá te dejo un video donde explico a detalle cómo funciona
este aumento en los gastos, lo cual es real y es impresionante. Entonces, conforme va pasando el tiempo, si tú tienes, como lo tuve yo siempre, esa intención de emprender, de ser independiente, de ser empresario, conforme van pasando los años y vas ascendiendo en esa escala organizacional en las empresas, cada vez es más difícil para ti. Sobre todo porque cuando van pasando los años, empiezas a tener una familia, empiezas a tener gastos y conforme van pasando los años, esos gastos son cada vez más grandes y cada vez te cuesta más trabajo decidir dejar ese empleo para emprender tu propio camino. Y la tercera cosa que yo aprendí en esos días fue durante la pandemia, donde obligatoriamente todo el mundo nos fuimos a trabajar a nuestras casas. Allí comprobé, no te voy a decir descubrí, comprobé que trabajar en una oficina, escucha esto, trabajar en una oficina, trabajar en una empresa, me estaba quitando todo mi tiempo, me estaba quitando gran parte de mi vida. Gran parte de mi tiempo y de mi vida, de mi día, que en la oficina se pasa en reuniones, en discusiones, tomando café, hay que decirlo, conferencias, debates, viajes. Todo esto nos hace creer que estamos muy ocupados, que estamos produciendo, que estamos avanzando, cuando en realidad yo me di cuenta que trabajando desde mi casa era 3 o 4 veces más productivo que estando en una oficina. Estando en una oficina donde los jefes, donde la empresa piensa que por estar ahí estás desquitando tu salario, porque ellos lo que compran es tu tiempo. Ellos no compran todos los beneficios que tú les estás dando. Por eso te hablaba de los millones de dólares que yo le traía a esas empresas mes a mes. La empresa nunca lo va a ver así. Por esos días me topé también con este libro de Ramit Sethi, I Will Teach You to Be Rich, que te recomiendo ampliamente. Este libro y algunos otros donde aprendí y comprobé también nuevamente que yo podía hacer en un día el trabajo de toda la semana. Y la verdad es que a ese punto yo tomé la decisión de darle a mi jefe en ese tiempo, que era el director general de la empresa, como un acuerdo, porque yo descubrí en la pandemia que en un día podía hacer mi trabajo de toda la semana, si trabajaba sin interrupciones y podía continuar en este proceso de aprendizaje y de compartir, como lo estoy haciendo el día de hoy contigo, lo que he aprendido durante la vida, durante mis experiencias, y ayudar a que otras personas pudieran lograr lo que yo he podido lograr, no hasta hoy, sino el camino en el cual estoy de vida. Y no pienso llegar a ningún lado, eso es muy importante que lo tengas presente. Cuando te embarques en un camino en tu vida, no pienses en el destino, no pienses en que vas a llegar, porque si llegas algún día, de pronto te vas a quedar sin qué hacer y no hay nada más complicado que una vida aburrida. No pienses en un destino, piensa en un camino, que es lo que estoy haciendo yo. Estoy siguiendo un camino sin fin, un camino de progreso, un camino de compartir, un camino de tener grupos cada vez más grandes con los cuales poder compartir las experiencias de nuestra vida y ayudarnos mutuamente, ¿por qué no? Fue en mi caso en ese momento donde yo supe, le di la oportunidad a mi jefe de poder continuar colaborando con ellos, pero tristemente, y esto para mí fue una gran enseñanza, él consideró que si yo no estaba dispuesto a darles el 100% de mi tiempo diagonal vida, entonces era mejor que separáramos nuestros caminos. Y así lo hicimos. Y fue ahí donde te puedo decir que empecé a vivir. Fue ahí donde mi vida se empezó a transformar a nivel financiero. Fue ahí donde empecé a tener éxitos. Fue ahí cuando empecé a multiplicar mis inversiones, no solamente financieras, no solamente en bienes raíces,
sino en educación, en conocimiento, y gracias a eso es que puedo el día de hoy compartir esta información contigo, lo cual me da mucho gusto que me estés escuchando. Y si te ha gustado, te invito a ver este otro video donde voy a hablar específicamente de temas financieros y de cómo puedes tú transformar tu vida financiera y dejar de ser empleado. Lo más importante es que nunca te detengas. Tú puedes.